Perdidos en la noche. I am Dracula. La evolución del cine de terror en general y del cine de monstruos clásicos de la Universal en particular le debe mucho, muchísimo al viejo continente europeo. A finales de la década de los años 20, la compañía Universal, en un intento por salvarse de la bancarrota, apostó por hacer un cine de terror muy influenciado a nivel estilístico y artístico por el expresionismo alemán, de directores como Murnau, Paul Lenzi y Fritz Lang. Además, muchos actores, guionistas y directores eran de origen europeo. Algunos de ellos, como es el caso de Robert Siodmak, guionista del Hombre Lobo y de origen judío, huían del ascenso del nacionalsocialismo en Europa. Los filmes de terror de la Universal se convirtieron en éxitos incontestables en su época, entre otros motivos, porque el público de entonces buscaba desesperadamente modos de evadirse de la llamada Gran Depresión, por medio del entretenimiento. La realidad de sus vidas cotidianas, en un país económicamente hundido como eran los Estados Unidos de finales de los años 20, ya era terror más que suficiente para aquellas personas. Es por ello que el terror que representaban estas películas era casi siempre sobrenatural, venido de países extranjeros, lejanos y exóticos, y, sobre todo, en las películas clásicas de monstruos de la Universal, se intentaba asegurar a los espectadores que la situación volvería a encauzarse. Al final, por tanto, el monstruo siempre acababa por ser derrotado. Para su papel en La novia de Frankenstein, la actriz Elsa Lanchester, de 1,63 m de altura, caminó sobre unos zapatos especialmente preparados con el fin de aumentar su estatura hasta los 2 metros. No solo eso, los vendajes que usaba eran tan sumamente ajustados que le imposibilitaban moverse por sí misma, con lo cual tuvo que ser transportada por el plató de rodaje por miembros del equipo. Podemos decir que para Elsa, sin duda, el rodaje fue de todo menos cómodo. Además, el peinado icónico que luce la compañera del monstruo se basó en el tocado de la reina egipcia Nefertiti. La compañía Universal realizó 2 versiones de Drácula al mismo tiempo, una para el mercado angloparlante y la otra para el hispanoparlante, debido a que por aquella época no existían todavía estudios de doblaje. Ambas comparten escenarios. De hecho, Drácula de Tod Browning se rodaba de día y el Drácula versión en español del director George Melford se rodaba de noche. La versión en español, interpretada por Carlos Villarías en el papel de Drácula, se cita a menudo como bastante más sugerente, con más diálogo y menos comedida que su contraparte en inglés. Se muestran escenas de la protagonista, Eva, interpretada por Lupita Tovar, con un camisón que revela un sugerente escote, así como tomas de mordeduras de vampiros en el cuello de las víctimas. Ninguna de estas escenas aparece en la versión inglesa. La escena de Frankenstein, en la que el monstruo arroja a la niña María al río creyéndose que es una flor, fue inicialmente eliminada de la película, debido a la intensa reacción del público durante la proyección previa. Cuando se filmó la escena, Boris Karloff incluso trató de convencer a James Whale, su director, de que el monstruo no necesitaba matar a la niña. Además, para que la actriz de Frankenstein, Marilyn Harris, repitiera de nuevo la toma en la que es arrojada al lago, el director le ofreció lo que quisiera, que resultó ser una docena de huevos duros. De hecho, estaba harta de la dieta a la que la tenía sometida su madre. James Whale le envió no una, sino 2 docenas después de realizar la toma. Para la película El hombre invisible, del director James Whale, H.G. Wells, el escritor de la novela en la cual se basa la película y conocido también por escribir otras novelas de ciencia ficción archiconocidas, como son, por ejemplo, La máquina del tiempo
La Guerra de los Mundos o La Isla del Dr. Moreau, firmó un contrato con el director y guionista, conforme él mismo daría el visto bueno a la adaptación cinematográfica. Y sin su visto bueno, esta no podía llegar a rodarse, con lo cual estamos ante una adaptación bastante fiel al original. Y siguiendo con Whale, a este director siempre le gustó el humor teatral y sarcástico. Quería que su público realmente se divirtiera en el cine. Es por ello que El Hombre Invisible tiene altas dosis de este humor más mordaz en la histriónica figura de la actriz Una O'Connor, la dueña de la posada. Whale se divertía mucho con esta actriz. Tanto es así que en más de una ocasión tuvieron que parar el rodaje y casi repetir tomas porque se le escuchaba reírse de fondo. En el primer guión del Hombre Lobo estaba planeado incluir una escena en la que el licántropo lucha contra un oso. Sin embargo, el oso se escapó durante el rodaje, encaprichándose de la actriz Evelyn Ankers, y la escena fue posteriormente eliminada. Muchos de los artistas que trabajaron en las películas de monstruos clásicos de la Universal se quejaron de que el maquillador Jack Pierce empleó técnicas innecesariamente duras. Lon Chaney Jr., quien interpreta a Larry Talbot en la película, incluso afirmó que tuvo graves quemaduras cuando Pierce chamuscó el pelo del maquillaje del Hombre Lobo con una plancha caliente, del cual llegó a decir que lo hacía a propósito. No obstante, y años después, Chaney llegó a decir de Pierce que era el mejor maquillador que había conocido, después de su padre, claro está. Por cierto, tanto Bela Lugosi como John Carradine rechazaron el papel del monstruo de Frankenstein. Lugosi pasó porque no era un papel que le beneficiara, al no tener mucho diálogo y al no vérsele a él en pantalla por tener mucho maquillaje encima. Y Carradine dijo, literalmente, que no había estudiado actuación durante tanto tiempo para terminar interpretando monstruos. Peor para él, lobos. Cuando Jenny Clark, de la Universidad de Cambridge, descubrió el fósil de un anfibio extinto en lo que alguna vez fue un pantano, lo llamó, ojito a ver si me sale bien a la primera, Eucrita melanolimnetes, que traducido del griego significa la criatura de la laguna negra. Además, los primeros diseños de la criatura, conocida como Gilman, estaban basados en la estatuilla de los Oscar. La momia, dirigida por Carl Freund, quien anteriormente había sido director de fotografía de Drácula, contaba con un Boris Karloff de nuevo pletórico tras su papel en Frankenstein, para interpretar en esta ocasión a la momia Imhotep. Para meterse en las vendas de Imhotep, el bueno de Karloff aguantó estoicamente las 8 horas diarias que tardaba Jack Pierce en preparar el maquillaje. Una vez maquillado, ahora había que rodar. Pero había un pequeño problema, lobos. Jack Pierce, metido en faena, comprimió totalmente el cuerpo de Karloff con vendas, pero se le olvidó, entre tanta venda, ponerle un hueco para hacer sus necesidades. Sarah Karloff, la hija del actor, comentaba entre risas que su padre le reprochó al maquillador: creo que haces un trabajo fabuloso, pero has olvidado poner una cremallera, amigo. Además, La momia es de las pocas películas de monstruos de la Universal que no se basa en una novela en sí misma. De hecho, el nombre Imhotep fue inspirado en el primer arquitecto que desarrolló las pirámides en el antiguo Egipto, alrededor del año 2600 a.C. Se decía que descendía de los dioses por su gran talento. El nombre, por cierto, significa el que viene en paz. Jack Pierce, maestro de efectos especiales, es una figura de peso dentro del cine de los monstruos clásicos, algo así como el Tom Savini o el Robert Kurtzman de la época. Como jefe del departamento de maquillaje de la Universal, a Jack le debemos las imágenes icónicas de los monstruos clásicos. Su trabajo fue tan vital y de tanta trascendencia que aún a día de hoy, cuando pensamos en Frankenstein o la momia o el hombre lobo, sus creaciones son lo primero que se nos viene a la cabeza. Los maquillajes de Pierce eran pesados y se tardaba horas en aplicarlos. Pierce siempre se mostró reacio al látex, prefiriendo la técnica también seguida por Lon Chaney, de esculpir los rasgos a base de algodón, colodión y masilla, todo esto retocado con maquillaje. Pierce fue finalmente obligado a empezar a hacer uso del látex. Pierce participó en multitud de películas, trabajando con actores de la talla de Bela Lugosi, Karloff, Lon Chaney Jr., Glenn Strange y tantísimos otros. Después de 20 años al servicio de la compañía, finalmente, en el año 1947, es despedido sin miramiento alguno. Ahora voy con un off-topic total.
existe una película del año 58 llamada How to Make a Monster, bastante interesante y entretenida, que, aunque no se diga específicamente en ningún momento del film, se hace más que evidente que habla del bueno de Pierce, pero dándole, claro está, una vuelta de tuerca muy de cine de terror de los 50. Colin Clive, quien interpreta al Dr. Frankenstein, fue filmado sentado durante la mayoría de sus escenas en La novia de Frankenstein, porque se había roto la pierna al montar a caballo poco antes de que comenzara el rodaje. Y ya que hablamos de lesiones, según la propia hija de Boris Karloff, este actor tuvo que someterse a 3 grandes cirugías de espalda a lo largo de su vida, como consecuencia de llevar a cuestas a dicho Colin Clive por las escaleras del molino de viento en el clímax de la película Frankenstein. El actor Bela Lugosi, quien pasaría la historia por interpretar a Drácula y que realmente cuando estaba bien dirigido era oro puro, se llamaba en realidad Bela Ferenc Desso Blasco. Evidentemente, un nombre así no tendría gancho en Hollywood, ni en cualquier otro lado, claro está. Así que utilizó como apellido el nombre de su ciudad de nacimiento, Lugos, Austria-Hungría, que geográficamente hablando actualmente sería Rumanía. Se dice, se rumorea, se comenta que Bela Lugosi terminó creyéndose tanto su papel de Drácula que pidió que lo enterraran junto a su capa. Siento deciros, amigos, que no se sabe cuánto de realidad y de mito hay en esta afirmación. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que el bueno de Lugosi terminó sus días totalmente adicto a las drogas y apareciendo en papeles de poca monta, siendo una caricatura de sí mismo, como en Plan 9 desde el espacio, de Ed Wood, considerado el peor director de la historia. Bela Lugosi es Drácula con mayúsculas, con permiso, claro está, de Lord Christopher Lee, un actor que supo dar a Drácula una aura de misticismo, exotismo, sensualidad y aristocracia. No en vano, Lugosi provenía de buena cuna, su padre era banquero y siempre había estado rodeado de buenos modales y una educación exquisita, cosa que supo plasmar en pantalla al hacer el papel del aristocrático Drácula. Pero en un principio, Todd Browning no contó con él para hacer de Drácula. Quería en el papel a otro grande, Lon Chaney, pero este tuvo que descartar el papel al encontrarse enfermo de cáncer. Ahora sabemos que Boris Karloff interpretó brillantemente al monstruo de Frankenstein, pero en los créditos iniciales de la película, el productor Carl Laemmle bromeó con la incógnita de la persona que se escondía detrás del maquillaje, sustituyendo su nombre por un interrogante que se desvelaba en los créditos finales. Julie Andrews tiene en su haber más de 150 papeles entre cine y televisión, pero tal vez sea más conocida por interpretar a Kay Lawrence en La mujer y el monstruo. Kay era, por supuesto, la chica de la que se enamora la criatura de la laguna. En una de las escenas, la criatura lleva en brazos a una Kay inconsciente a través de una cueva. El set de rodaje estaba totalmente helado, con lo cual la actriz tuvo que esforzarse muy y mucho en no temblar mientras Ben Chapman, dentro del traje de Gilman, la llevaba a cuestas. No obstante, debido a la poca visibilidad del actor dentro del traje, golpeó, sin querer, la cabeza de Julie Andrews contra una de las paredes de la cueva. Afortunadamente, aparte de un pequeño desmayo, la escena pudo continuar posteriormente sin problema alguno. Y hasta aquí las curiosidades de los monstruos clásicos de la Universal. No descarto hacer en un futuro próximo una segunda parte hablando de las películas tal vez no tan conocidas del universo de monstruos de la Universal, pero que tienen su encanto también, y que igualmente tienen un buen puñado de curiosidades. Sin más, me despido, recordándoos que no olvidéis suscribiros, darle al like, compartid y activad la campanita para estar al tanto del frecuente contenido que subo al canal. Ya sabéis, lobos, los auténticos monstruos son de carne y hueso.